salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado corazón de María, Sé la salvación mía. glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Bueno. Bien, estábamos analizando el punto, a ver si se acuerdan. 2260. Así es, 2260. Habíamos analizado la mitad de ese punto. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Entonces nos habíamos quedado ahí. Entonces ahora estamos con las ganas de analizar el siguiente punto, que trabaja el tema de la sangre. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida, esa partecita del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Levítico 17:14, Levítico 17:14, y ahí es donde está un poquito sustentado esta tesis que se contempla. Y que para algunos ha traído serios problemas, no tendría por qué. Gracias. Entonces, Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es la sangre. En la sangre está la vida. Por eso he mandado yo a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de carne alguna, porque la vida de toda carne es la sangre. Quien la comiere será borrado. Bueno, este es el pasaje, ¿no? Lucas. Levítico 17:14. O sea que en el Antiguo Testamento se está considerando a la sangre de una manera casi continuada como un signo de la vida sagrada. Un signo de la vida sagrada. Claro, si se entiende este texto en un sentido literal, pues ya sabemos lo que va a ocurrir en algunos grupos que se dicen cristianos, no sé si lo son, hoy en día, ¿verdad? Si la sangre es sagrada, pues nadie puede hacer una transfusión de sangre, por ejemplo. De hecho, en alguna ocasión y con motivo de algunas catequesis o en conversaciones particulares, pues algunos católicos me han preguntado si es verdad que la Biblia prohíbe las transfusiones de sangre. Su inquietud nace del hecho de que algunas personas, con la Sagrada Escritura en la mano, pues tratan de afirmar que la transfusión de sangre es un pecado gravísimo contra Dios. Tales personas, suelen decir ellos, prefieren morir antes que aceptar una transfusión de sangre porque, según dicen, este texto es el que aducen sobre todo, es la voluntad de Dios. Entonces, en esta línea suelen destacar los testigos de Jehová, pero también otros miembros de algunas sectas religiosas modernas. Bueno, ¿dice la Biblia algo acerca de las transfusiones de sangre? Bueno, la Biblia prohíbe el consumo de sangre, dicen ellos, por tanto, los cristianos no debemos comerla. Acá, saca de tu menú la sangrecita, con su choclito y con etcétera, ¿no? Tampoco debemos aceptar transfusiones de sangre ni de alguno de sus componentes principales. Hay algún versículo más, nosotros hemos leído Levítico 17:14. Ahora vamos a buscar Génesis 9:4 y Hechos 15:20. Y los leemos en ese orden. Primero Génesis, ya saben, siempre hacen una indicación, la persona que vaya a leer, Génesis 9:4. Y el otro texto es Hechos 15:20. Hechos 15:20.
Solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Pues eso, ¿no? Después del diluvio, Dios, dicen ellos, les permite a Noé y a su familia consumir carne animal, pero con una salvedad. Es esta que acabamos de leer. Y como todos descendemos de Noé, nosotros también tenemos el deber de cumplir ese mandato. Así razonan ellos, ¿no? Por el texto de Levítico 17:14, que es el que hemos leído anteriormente, ¿no? Según ellos interpretan, ¿no? Para Dios la sangre representa el alma o la vida. De hecho, en la traducción que yo tengo, lo que ha leído ahora esta señora, pues decía que solo carne con su alma, pero ella ha traducido como vida, o sea que se están utilizando como palabras sinónimas, ¿no? O sea que es algo que le pertenece a ese ser, ¿no? Entonces, aunque esta ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel, dicen ellos, nos muestra lo importante que para Dios es este asunto. Y ahora vamos a buscar Hechos 15:20 como un texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? No sé quién lo tendrá. Sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. Y nada más y nada menos que ese es un texto que pertenece ¿a qué momento? Seguramente lo podrá usted descubrir. Son las conclusiones, si no me equivoco, del concilio, del primer concilio. O sea, Dios está ordenando aquí a los cristianos el mismo mandato que Noé. Por lo menos uno de ellos coincide con lo mismo que le estaba diciendo a Noé. Por tanto, la historia está revelando que los primeros cristianos rechazaban el consumo de sangre y que ni siquiera la usaban ni con fines curativos. Entonces, ¿por qué dice Dios que debemos abstenernos de la sangre? Se hacen ellos esta preguntita. Hay razones médicas contundentes para rechazar las transfusiones de sangre. Bueno, usted que es un poco enfermera, ¿realmente hay razones médicas contundentes para rechazar las transfusiones de sangre? Pues si constantemente están pidiendo sangre a los que van a operar, porque y de su mismo grupo sanguíneo, ¿verdad? Problema sería si fuera de otro grupo, ¿no? Pero no parece que haya ninguna razón médica contundente para rechazar las transfusiones de sangre. Más bien al contrario, casi en todos los hospitales están pidiéndolo. Sin embargo, eso aducen ellos, ¿no? Porque estoy sacando esto de la página de ellos, de la JW, ¿no? .org. Entonces, no obstante, siguen diciendo, la razón principal por la que Dios nos dice que debemos abstenernos de ella es porque ésta representa algo sagrado para Él. Vale, vuelven a citar Levítico 17:14 y ponen aquí Colosenses 1:20. Bueno, una de las primeras cositas que yo creo que es bueno recordar aquí, queremos hacerlo, es que nunca debemos leer la Biblia en una forma parcial. Eso ya sabemos que nunca debe ser así. Sin embargo, por lo que vamos viendo y descubriendo, da la impresión de que en este sentido ellos sí la leen así. O sea, nunca debemos estudiar el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el Nuevo. Y hay una gran diferencia entre los dos, eso también lo vemos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento, pues era muy relevante, muy importante, pero nada que ver con la que estamos celebrando en el Nuevo Testamento, porque no se puede comparar un cordero con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, comparar eso ya de por sí severo. O sea, hay una gran diferencia entre los dos, aunque sabemos que se complementan, no los debemos rechazar. Precisamente rechazarlos o decir que no tienen nada que ver el uno con el otro, eso sería caer en aquella primera herejía que cayeron
algunos en los primeros tiempos. Y eso no puede ser diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un castigador y entonces hay que rechazar todos esos pasajes y solamente nos vamos a quedar con el Dios del Nuevo Testamento, que es profunda misericordia. Además, nuestro Señor Jesucristo, con toda su autoridad humano-divina, corrigió varias cosas que se leen en el Antiguo Testamento y anuló algunas costumbres que para los judíos del Antiguo Testamento eran prácticas muy relevantes, muy importantes. Entonces, si uno lee atentamente la Sagrada Escritura, pues verá que de la primera a la última página hay una evolución doctrinal y moral querida por el mismo Dios. Es decir, que no todo en la Biblia tiene el mismo valor y tiene la misma vigencia. Y entre esas cosas que cambió el Nuevo Testamento, pues está precisamente la ley de la sangre. Vamos a ver qué nos enseña el Antiguo Testamento acerca de la transfusión de la sangre. Antes que nada, queremos decir que la Biblia nunca habla de transfusión de sangre. Eso es lo primero que queremos también hacer notar. Nunca habla de transfusión de sangre. Sobre todo como una práctica medicinal para salvar a los enfermos. Simplemente porque los antiguos no conocieron ese tratamiento. Pero veamos de dónde sacan algunos miembros de otras religiones esta creencia, ¿no? Los israelitas del Antiguo Testamento, como otros pueblos antiguos de aquel tiempo, pensaban que la vida o el alma de cada ser estaba en la sangre. Ya hemos visto, ¿verdad?, por esa traducción que tenía aquí la señora y me ponía como vida, pero en otras traducciones nosotros lo encontramos como alma. O sea, ellos entendían que vida, sangre, alma eran palabras sinónimas. Si volvemos a leer Génesis 9, 4, 5, es lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Decía, recordamos, ¿no?, lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma, completando lo que dice este pasaje. Entonces, los antiguos creían que el alma era la sangre misma, es decir, alma igual a vida, igual a sangre. Alma igual a vida, igual a sangre. Ahora bien, Dios es el único Señor de la vida. Y por eso la sangre tiene un carácter sagrado para los israelitas. Digamos que la sangre le pertenece a Dios. Ese detalle es importante. Entonces, de este concepto antiguo que tenían los israelitas acerca de la vida, vienen las leyes acerca de la sangre, que es lo que queremos analizar en este momento. Primero, hay prohibición del homicidio. Esto es un poco lo que estamos viendo en este quinto mandamiento, precisamente. Por eso el catecismo trae a colación este texto, ¿verdad? Sobre todo es en dirección a la prohibición del homicidio. ¿Por qué? Lo hemos estudiado ya. Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por lo cual Dios tiene poder sobre la vida del hombre. De hecho, Génesis 9:5 dice, si alguien derrama su sangre, Dios le pedirá cuenta de ello. En esto encuentra su fundamento religioso el mandamiento que dice, no matarás. Es Éxodo 20:13. Pero en caso de homicidio, los antiguos aceptaron la venganza de sangre inocente contra el asesino. Vamos a buscar Éxodo 21:23. Éxodo 21:23. Pero si resultare algún daño, entonces dará vida por vida. Vida por vida. Es parecido al ojo por ojo y diente por diente, pues vida por vida. O sea que si yo le he quitado la vida a Richard, que eso supuestamente estaba muy mal por Dios, ahora está diciendo, le puedes quitar la vida a él, al que lo ha hecho, ¿no?
Bueno, entonces ya empezamos a sospechar algo sobre ese mandato, ¿no? Vamos a buscar ahora Primera de Reyes 2:32. Primera de Reyes 2:32. Haga caer Yahvé esa sangre sobre su cabeza, pues mató a 2 hombres más rectos y mejores que él, dándoles la muerte con la espada, sin que nada supiera mi padre David. A Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. Entonces tenemos aquí como una limitación, le vamos a llamar así como venganza limitada, ¿no? Que solamente es admitida en estos casos, ¿no? En estos casos, porque Dios mismo se encarga de esa venganza, haciendo recaer la sangre inocente sobre la cabeza del asesino. O sea, hay prohibición del homicidio bien clara y evidente, algunas excepciones, pero también porque hay que limitar, no sea que el tema de la venganza sea horrible, ¿no es cierto? Traiga unas consecuencias tremendas. En segundo lugar, vamos a ver que hay prohibición de la sangre como alimento. Vamos a ver. O sea, la sangre como signo de vida solamente pertenece a Dios y por eso la sangre es como parte de Dios. Eso nos ha dicho Levítico. Hemos leído antes Levítico, ¿qué era? Pues ahora vamos a buscar Levítico 17. 3:17. Que va un poquito en el mismo aspecto. Quizás está un poco más tajante que la otra que hemos visto. Vamos a ver. Levítico 3:17. Esta es una ley perpetua para vuestros descendientes donde quiera que habitéis. Vosotros no comeréis ni sebo ni sangre. O sea que es como un poco más tajante, ¿verdad? No comeréis para ustedes y sus descendientes. La sangre derramada, entonces, vemos que es un alimento de Dios, como digamos un manjar de Yahvé, digamos, ¿no? Pero tampoco nos vayamos a poner a pensar literalmente, que Dios estaba comiendo un helado de sangre o un sancochado de sangre, evidentemente. Pero cuidadito porque si lo tomáramos literalmente como se está tomando literalmente, entonces llegaremos a pensar, pues como los aztecas, ¿verdad? Que tenía que comerse el Dios el corazón del enemigo, de un joven enemigo, ¿no? Bien, entonces, bien, tenemos esa ley ahí y vamos a buscar ahora Deuteronomio 12:16. Pero no podréis comer la sangre, la derramarás por tierra como el agua. Así es. De aquí es donde ya hemos visto que están sacando los testigos de Jehová, pues el hecho de que la sangre pertenece por derecho propio a Dios, que es el Señor de la vida,
entonces no se pueden aceptar las transfusiones de sangre. Bien, prohibición de la sangre como alimento en el Antiguo Testamento. Sigamos con el uso de la sangre en el Antiguo Testamento. La sangre sagrada, incluso la de un animal, solamente puede ser ofrecida a Dios en un sacrificio. De nuevo regresamos a Génesis, buscamos Génesis 9:5. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré la vida humana. Claro, fíjense que este ofrecer la sangre en un sacrificio, estamos hablando de Génesis 9, o sea, estamos muy en los inicios, ¿no? Y se va desarrollando luego todo en el tema de Levíticos, ¿no? Cuando el pueblo se está constituyendo y forma parte ya de su código de derecho. Entonces ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Desde estos tiempos de Noé, etcétera, hasta Moisés, y ya lo que va a continuar ahora con Josué, etcétera, ¿no? En la formación del pueblo ya en la tierra prometida. Digamos que eso se está constituyendo como una especie de libro de leyes, según el Levítico, que eso es, también aparece en Deuteronomio. Entonces resulta que todo esto está generando una mentalidad de que Dios sobre todo es violento o le gusta esa violenta, le gusta esa violencia, ese sacrificio de una sangre que tiene que ser derramada, y nos ha dicho anteriormente, hasta por el suelo. O sea, tiene que correr esa sangre. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Abraham, que es muy significativo, ¿no? Donde hace un pacto con Dios y entonces pone unos animales, ¿no? Los parte por el medio, evidentemente todo eso chorrea sangre, ¿no? Y la tiene que él pisoteando, ¿no? Y apartando los animales, porque los animales no pueden tocar esa sangre, porque esa sangre es para el pacto. Entonces, hay todo, o sea, métanse un poquito en esa vivencia, ¿no? De años, de siglos, ¿no? Entonces, es todo un espectáculo, ¿no? Hoy día tú vas a cualquier supermercado y te parten ahí una vaca en medio y estás chorreando sangre y me parece que salen todo el mundo corriendo y no compran ni pizca ni media de eso. En cambio, fíjense que cambia de mentalidad, en cambio, en aquella época eso tenía que darse. Y eso lo veían los niños desde pequeñito. Entonces, esa mente está en el pueblo, ¿no? Digamos, en toda esa civilización que lo van pasando de generación en generación. Pero ¿eso siempre es así? Esa es la gran preguntita que nos tenemos que hacer acá. Entonces vamos a buscar ahora el libro de los Hebreos, que en esto es muy significativo, porque el libro de los Hebreos ya saben ustedes que está escrito para sacerdotes hebreos que se convierten al cristianismo. Entonces, al dejar de estar funcionando, ¿no? Como sacerdotes, que son los sacrificadores, ¿no? De hecho, en francés, ¿no? Se habla de sacrificateur, ¿no? O sea, el que sacrifica, ¿no? El encargado del sacerdote es el encargado precisamente de hacer toda esa ceremonia, ¿no? Claro, ha dejado eso y ahora pasa al cristianismo. El cristianismo, el sacramento que se realiza, eso es limpio y puro, el mantel no se mancha ni una gotita, absolutamente, ¿no? Qué tal diferencia, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se le tiene que explicar, porque tienen en su cabeza toda una mente de tradición, ¿no? Es un cambio muy fuerte, ¿no? Vamos a buscar Hebreos, no les he dicho la cita, ¿verdad? Hebreos 9, del 22 al 28. Hebreos 9, del 22 al 28. Ya verán qué bien explicadito está aquí. Pero es curioso porque este texto que es tan importante, sobre todo porque nos está explicando el verdadero sacerdocio de Cristo, pero claro, yo entiendo que toda esta gente de sacerdocio no quieren saber demasiado. Evidentemente, ¿no? Ya sabemos, creo que todos por qué. Vamos a leerlo. Hebreos 9, 22, 28.
Y según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre. Se está refiriendo, ¿verdad?, a la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien. Y no hay remisión sin efusión de sangre. Era pues necesario que las figuras del santuario celestial fuesen purificadas, pero el santuario mismo del cielo había de serlo con más excelentes sacrificios. Que no entró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para comparecer ahora en la presencia de Dios a favor nuestro. Ni para ofrecerse muchas veces, a la manera que el pontífice entra cada año en el santuario en sangre ajena. Pues entonces sería preciso que padeciera muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, una sola vez, al cumplirse los siglos, se manifestó para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, que se ofreció una vez para soportar los pecados de todos, por segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. O sea que lo primero que nos ha dicho, todas esas cosas eran figura de las que tenían que venir. ¿Por qué? Porque, como va explicando en toda la carta, un sacrificio de un cordero, o de una vaca, o de un sapo, aunque fuera, ¿no?, ¿nos puede redimir? Porque para que nos pueda redimir debería ser el Redentor. Entonces era un sacrificio que se hacía, y estaba muy bien hacerlo, era lo mandado por la ley, pero no tenía el poder de perdonar los pecados. Además que, como nos ha dicho aquí, a partir del 25, del versículo 25, el sumo sacerdote se ofrece a sí mismo una vez para siempre. En cambio aquí tenía que estarse repitiendo el sacrificio siempre. Y dice que el sumo sacerdote entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Sangre ajena. Ahora ya ofrece la propia. Y como es la de Dios y hombre verdadero, entonces sí que es valedera para Dios y para representarnos a nosotros. Entonces ya tenemos aquí una claridad bastante grande sobre lo que va significando ese sacrificio de la sangre en el Antiguo Testamento, que era figura y tipo de lo que iba a venir. Y entendamos que nuestro Señor no está aboliendo el tema de la sangre, ¿no? Pero sí que está dándole un sentido a su sangre como cordero que quita el pecado del mundo y que sí es valedero para el perdón de los pecados. Ya es el anuncio que hace San Juan Bautista, ¿no es cierto? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él tenéis que seguir. Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento el sacrificio de un animal era la manera de entrar en contacto con Dios. Por eso los antiguos hacían esos ritos sangrientos para sellar su alianza con Dios. Y también recordamos, ¿verdad?, que cuando Moisés baja del monte, ¿no?, y sella la alianza, lo hace arrojando la sangre sobre ellos y sobre el altar, Dios y ellos, ¿no? Se está sellando un pacto de sangre. Que eso significaba algo muy grande. Significaba que si se rompe el pacto, si yo rompo el pacto, porque Dios no lo va a romper, no, si rompo el pacto, que me suceda lo que a ese animal. Eso es lo que significa. Es bastante gráfico ese pacto, esa alianza. Vamos a utilizar la palabra más netamente bíblica, ¿no? O sea, que eran finalmente sacrificios para la expiación de los pecados, como dice el profeta Isaías, pero no alcanzaban, eran figura, ritos pascuales con sangre de corderos para alejar los espíritus exterminadores. Con el tiempo, los israelitas descubrieron que estos sacrificios sangrientos eran una forma de culto muy imperfecto. De hecho, vamos a buscar Isaías 1:11.
Y vamos a ver lo que dice ahí Dios. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea que no quiero, no me agradan. ¿De qué me sirve todos esos sacrificios que estáis haciendo? No me agrada la sangre de tus vacas, ni de sus ovejas, ni de sus machos cabríos. Bueno, claro, porque no era suficiente para alcanzar el perdón de los pecados. De hecho, ustedes conocen uno de los salmos más conocidos escritos por el rey David, que es el salmo famoso 50, según las traducciones el 51, y recordarán que en ese salmo, que valdría la pena que lo aprendiéramos bien de memoria para aprender a pedir perdón por nuestros pecados, dice ahí, si yo te ofreciera un sacrificio, no te gustaría. Si yo te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. O sea que empezaban a tomar como una conciencia ya de lo que iba siendo todo, dándose cuenta de que esos sacrificios, bueno, pues claro, estaban bien, pero no alcanzaban. Entonces, reflexionando sobre estas leyes de sangre dentro del contexto del Antiguo Testamento, pues podemos decir que Dios aceptó al pueblo de Israel con sus costumbres y tradiciones y Dios fue educando a su pueblo a partir de esa cultura. Bien, esto respecto al Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de estas leyes de sangre? Lo que nos queremos preguntar ahora, ¿no? Bueno, es evidente que en el Nuevo Testamento tampoco vamos a encontrar ninguna referencia acerca de la transfusión de sangre. Eso no va a aparecer. Pero hay claras indicaciones a favor de esta práctica. Vamos a ver cómo lo encontramos. En primer lugar, vamos a ver que Jesús repitió con el Antiguo Testamento el profundo respeto por la vida cuando vemos en Mateo 19, 18. Vamos a leer ese pasaje. Mateo 19, 18. Entonces el encuentro con aquel joven rico, ¿no? Creo. Díjole él, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. O sea que, curiosamente, cuando le pregunta cuáles mandamientos son, ¿no? Pues el rabino Jesús, ¿no? Empieza precisamente por no matarás, eso sigue absolutamente vigente. Absolutamente vigente. Por tanto, el respeto por la vida, por tanto, sigue así. Pero ahora vamos a ver una ampliación de eso en Mateo, precisamente en el mismo Evangelio, el capítulo 5, versículo 39, el famoso Sermón de la Montaña. 5:39. Pues yo os digo que no resistiráis ¿Puedes al mal. leer, disculpa, puedes leer desde el del 38? Habéis oído que se dijo,
ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Muy bien, entonces vean, antes hemos citado, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, ¿verdad? Pues ahora el Señor hace referencia a esto y más bien al contrario, ¿no? O sea, no resistan al hombre malo, más bien al contrario, ¿no? Y también, o sea, incluso preséntale la otra mejilla, ¿no? Y ahora vamos a ver también cómo el Señor terminó con la ley de alimentos prohibidos. Esta vez nos vamos al Evangelio de San Marcos. Marcos, el capítulo 7, el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Más bien, entonces, el peligro está en lo que sale y no en lo que entra. Pero parece que se había prohibido el comer alimentos, por ejemplo, la sangre, entre otros alimentos que hay que están prohibidos comer, ¿no? Pero con estas palabras está claro que la prohibición de comer carne con sangre, por ejemplo, no tiene ningún valor para nuestro Señor. Ya está permitiendo eso. Además, bueno, creo que el hecho más oportuno es que Jesús ha querido morir derramando su sangre, pero con una pedagogía especial. Él está mostrando ahí la entrega total de su vida por obediencia al Padre Eterno y por amor a nosotros, sus hermanos. Vamos a buscar, por ejemplo, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, lo que nos está diciendo este pasaje es que el amor de Dios para con nosotros hace que Él entregue al Hijo. Evidentemente que el Hijo obedece y sobre eso tenemos cualquier cantidad de textos. Recuerden aquello que está en Hebreos que dice, cuando yo entré en este mundo me has dado un cuerpo y lo que te digo es, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces ahí está la obediencia clara, ¿no? Pero ahí estamos viendo cómo Dios está entregando al Hijo, el Hijo obedece, ¿no?, para bien de nosotros. ¿Cuál es el bien nuestro que necesitamos de parte de Dios? El perdón. Ahora nos vamos a Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no ahorró, ¿no? Nada por nosotros, ¿no? Entregando su vida, ¿no? Ahí se ve como Cristo está entregando por amor a nosotros, sus hermanos. Porque esa es la tesis que estábamos diciendo aquí. Para mostrar la entrega total de su vida, derramó su sangre por obediencia al Padre. Ahí tendríamos Juan 3:16. Por amor a sus hermanos, Romanos 8:32. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, este sacrificio de su vida va a terminar con todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, porque el sacrificio de su vida sí era para el perdón de todos los pecados del mundo y la reconciliación definitiva de entre Dios y los hombres. Algo así podemos descubrir en Hebreos 9:26.
Hebreos 9:26. Y alguno de ustedes, si quiere, puede avanzar al capítulo 10, Hebreos 10, 5, 7. Hebreos 9:26, leemos primero. Pues entonces sería preciso que padeciera muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, una sola vez, al cumplirse los siglos, se manifestó para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Sería necesario muchas veces, pero no lo es. No lo es, ya sabemos por qué, ¿no? Claro que es que un pequeño problemita que también tienen nuestros hermanos testigos de Jehová es que no acaban de creer que Jesús sea el Hijo de Dios. Dicen, es un Hijo de Dios, pero al final lo afirman como criatura. Casi de una manera muy semejante como lo hizo Arrio en su tiempo. Y de eso ya hemos hablado en algunas catequesis. Estamos por leer Hebreos 10, 5, 7, que reforzará un poquito esto que estamos diciendo. Por lo cual, entrando en este mundo, dice, no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces yo dije, heme aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Fíjese que ya hemos hecho referencia hace un ratito a este texto, ¿verdad? Pero ahí nos está complementando a lo que hemos leído en Isaías. ¿Se acuerda la profecía que decía, es que ya no vuestros sacrificios de vacas y de ovejas, de machos? Y ahí lo está reforzando exactamente, pero este sacrificio sí. Este sacrificio sí que es válido, es por la obediencia al Padre, tengo un cuerpo, es muy interesante subrayar esa parte, me has dado un cuerpo, porque si fuera simplemente la divinidad o se hubiera encarnado, por decirlo de alguna manera, en un alma, no podía sacrificarse, tiene que ser un hombre verdadero. Bueno, entonces ese texto es fundamental. Y ahora nos vamos a ir a Apocalipsis 1.5, que ya va a redondear lo que estamos diciendo. Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo veraz, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Curioso, su traducción dice absuelto, me llama un poquito la atención lo que dice ahí, porque eso de absolver suena como al sacramento de la penitencia. Normalmente lo que encontraremos es lavado, que finalmente el significado es el mismo, ¿verdad? Pero es interesante ese tema del lavado, ¿no? Porque implica estaba sucio y se lava, ¿no? Cosa que no se aplica, por ejemplo, a la Santísima Virgen, porque ella no es que en ningún momento fue lavada, sino que ella ya llega inmaculada. Esa es la diferencia, ¿verdad?, que esto se da, ¿no? Que algunas veces les he explicado, ¿no? Por ejemplo, en torno a esa peliculita que hicieron tan bien hecha, explicando las revelaciones de las apariciones de Lourdes, donde en la escena en que el sacerdote, el Abbé Peyramal, le está explicando a Bernadette que no entendía todo eso, ¿no? Pero ella repetía las palabritas que le había dicho la señora, ¿no? Que era, ¿qué significa inmaculada, no? Pues en ese texto que utilizan ahí, está hecho por un protestante, él dice que la señora ha sido lavada. No, la Virgen no ha sido lavada. Porque lavar significa que algo está sucio. No, María nunca ha tenido la mancha del pecado original. Eso es lo que precisamente dice el dogma. Eso es lo que el dogma, Papa Pío IX, cuando lo proclamó, ¿no? En la bula Ineffabilis Deus, en el año 1854, 4 años
antes de Lourdes, es lo que explica lo que había declarado. Bien, ese texto de Apocalipsis nos acaba de... Y estamos viendo la cantidad de testimonios que están dando en el Nuevo Testamento de la misión de Jesucristo y la importancia de Cristo, y por tanto, lo del Antiguo Testamento y todo ese mundo de sacrificios ya no existe para nosotros. Ya no. Evidentemente que tenemos que ir a los textos de la Última Cena, obviamente, ¿no? Porque ahí se está hablando ese momento que el mismo Jesucristo instituye ya la nueva celebración eucarística, ¿no? Vamos a buscar Lucas 22:20. Lucas 22:20. Él toma la copa y dice: esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mi sangre que se derrama por vosotros. Y ya nos ha dicho anteriormente la misión de que esa sangre se derrame. Vamos a 1 Corintios, que estamos en la enseñanza paulina, ¿verdad? Porque sabemos que San Lucas es discípulo de él. Pero ahora es la misma intención, letra o si quieren pluma de San Pablo. 1 Corintios 10:16. El cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, comunión con la sangre. Creo que la palabra comunión está bastante clara, todos la entendemos. Se trata de que hay que ingerir. Hay que ingerir la sangre. Entonces, resulta que sí. Y esta es la práctica de los primeros cristianos. Pero para que quede un poquito más claro todavía, en la misma carta, siguiente capítulo, el 11, vamos a leer los versículos del 25 al 28. Son también unos versículos claves porque ahí San Pablo nos narra la institución de la Eucaristía. 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 25 al 28. Ustedes saben que hay 4 textos que nos narran la institución eucarística. Están en Marcos, Mateos, Lucas y porque San Juan no lo narra. Este es 1 Corintios 11, del 25 al 28. Esto es lo que se refiere a la segunda parte, al cáliz. Vamos a leerlo. Anteriormente he hablado ya del pan. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Desde luego está repetido como cuántas veces, me parece que hasta 4, que hay que beber esa sangre. Me parece que hasta 4, ¿no? Podríamos contarlas, ¿no? Entonces fíjense que la sangre de Cristo derramada en la cruz está estableciendo entre los hombres y el Señor, eso sobre todo nos lo ha dicho el primer texto, 1 Corintios 10:16, que hay una comunión, o sea, hay una unión. Si no tomamos eso, no tenemos esa unión. Y además es la nueva alianza, es la manera de sellar la nueva alianza. Cada vez que lo hagáis, eso se puede hacer muchas veces. Hacerlo en memoria mía, dijo el Señor, y San Pablo ya dice, entonces hay que hacer ese gesto del Señor, la comunión. Bueno, ya aquí queda bastante claro el sentido nuevo que adquiere la sangre. Es evidente que nosotros, cuando recibimos un sacramento,
recibimos la misma vida de Cristo. Entonces sigue manteniéndose ese tema de la sangre como vida, aunque aquí se está añadiendo no solo la sangre, también el cuerpo. O sea, en la Eucaristía sabemos que está el todo entero, evidentemente, ¿no? El sacrificio sobre el altar se hace cuerpo y sangre, como el mismo Señor lo instituyó. Normalmente lo que nosotros comulgamos es el cuerpo, porque el Señor no está separado, está junto, ¿no? Entonces vemos ya la gran proyección enorme, ¿no? De tener, pero lo del Antiguo Testamento ya no juega. Ya ahora ya sería una tontería volver allá, teniendo la grandeza de la entrega misma de Jesucristo en cada vez que recibimos este sacramento, que entramos en comunión. Y si lo hacemos indignamente, está hablando muy claro ahí San Pablo, entonces estamos comiendo nuestra propia perdición. Claro, estamos violentando lo sagrado, nos estamos mofando de lo sagrado, porque lo que estamos recibiendo no es un pedazo de carne de animal, sino del mismo Señor. De ese que nos ha dicho en la carta a los Hebreos que el Señor me ha dado carne y yo me entrego en sacrificio. Entonces, fíjense la gran profundidad que se pierde con toda esa batallita de la transfusión de sangre, que finalmente queda en algo anquilosado en el Antiguo Testamento. Parece que no hemos abierto el Nuevo, o no lo queremos abrir. Vamos a seguir aumentando más cosas, porque conviene reiterar toda la importancia y todo lo fundamental que trae esa figura que estaba en el Antiguo Testamento para que en el Nuevo recobra pero una expresión enorme, enorme. Si nosotros somos algo o alguien delante de Dios es gracias a el sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Juan 10:11. Juan 10:11. Yo creo que leyendo estos textos no es tan difícil de entender esto. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Toda esta parábola, ¿no? Por utilizar la terminología del Nuevo Testamento, del buen pastor es una preciosidad, ¿no? Pero aquí está diciendo de nuevo, estoy para dar la vida por mis ovejas. Si seguimos avanzando en el Evangelio de San Juan, ahora vamos al 15, capítulo 15, el versículo 13. Ya verán qué lindo que esa frase ustedes lo han escuchado 10.000 millones de veces. A lo mejor no tantas, pero por ahí. Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Bueno, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por los que ama, por sus amigos. Pues qué interesante, ¿no? Aquí tenemos un matrimonio, acá, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿verdad?, que esta señora le dice a su caballero andante, a su príncipe azul sin cabellera, ¿no? Te entrego toda mi vida, pero no mi sangre. Pues oiga, eso no es toda, ¿no? Entonces está guardando algo para usted, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces eso no es una entrega total. Si hay amor, pues eso es precisamente lo que está rescatando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y además es que algo es de sentido común. ¿Acaso ustedes, madres, no serían capaces? Y de hecho, pues yo creo que cuando estaban gestando, ¿para qué vamos a hablar de eso, no? Lo estaban dando. No, prohibida la transfusión. ¿Qué cosa? Me parece que hasta rompe el sentido común. O sea que el discípulo de Jesús no debe preocuparse excesivamente por su vida y debe ser capaz de arriesgarla por los demás. Y esto lo encontramos también en San Pablo. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 8. Fíjense que aquí nos estamos saliendo de la situación de tanto amor y profundo como el de un esposo y una esposa o de unos padres con sus hijos. Estamos hablando ahora de el apóstol y sus discípulos, de esa paternidad espiritual. Primera Tesalonicenses 2:8. Así, llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no solo daros el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias vidas. Tan amados vinisteis a sernos. Fíjese, ¿verdad?, que si usted empezara a traducir eso que acaba de leer y cambiara lo de vida por sangre, que finalmente es lo que hemos visto, ¿no?, en las traducciones del Antiguo Testamento, entonces eso, ¿cómo lo leemos a la luz de los textos de los testigos de Jehová? Está chocando una cosa con la otra. Sino hasta nuestras propias vidas, hasta nuestra propia alma o hasta nuestra propia sangre. Porque hemos visto en el Antiguo Testamento que las tres palabras coincidían. Vamos a buscar de todas maneras, todavía para que vean que hay abundancia de textos en este aspecto, Mateo 16, 25. Y si otra persona puede buscar Mateo 10, 39. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierde su vida por mí, la encontrará. Y Mateo 10, 39. El que haya su vida la perderá, y el que la perdiere por amor de mí la hallará. O sea, que está repitiendo por 2 veces la misma doctrina, lo cual, esto es lo que ha quedado consignado por escrito. Pero es muy probable que el Señor esto lo dijera muchas más veces. Pero bueno, ya nos consta en el mismo Evangelio la misma doctrina 2 veces. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Quien quiera salvar su sangre, la perderá. Pero quien la pierda por causa mía, hallará la vida eterna. Lo cual cambia bastante, ¿verdad? Tomando aquellos, ¿verdad?, traducciones que tomamos del Nuevo Testamento. Bueno, entonces creo que queda bastante claro, ¿no?, que el símbolo de la sangre está, sí, transmitiendo una concepción sagrada de la existencia. Sabemos que físicamente la sangre transporta la vida a todo el cuerpo, permite que el cuerpo se oxigene y se alimente con proteínas, glucosas, etcétera, ¿no? La sangre hace que el corazón esté presente, digamos, en todas partes de nuestra vida. Es como si el corazón simbolizase el alma. Y de hecho muchas veces nosotros hablamos así, ¿no?, que la sangre se distribuye la vida a todos nosotros. De hecho, si hay por alguna razón una obstrucción de la vena y no llega la sangre a esa parte, ese cuerpo muere, básicamente. O de repente, como sea en el cerebro, el que muere es todo el hombre. El trombo ese que se suele hablar, ¿no? Bueno, entonces, el simbolismo de la vida transmitida a todo el hombre es muy claro ahí. Y también la sangre tiene un simbolismo de vitalidad, porque a veces decimos que poca sangre tienes, ¿no? Otro simbolismo de la sangre también es la interioridad expresada, ¿no? Hay una frase de San Agustín muy bonita que dice: las lágrimas son la sangre del alma. San Agustín siempre tan magnífico, ¿eh? Hay que leer mucho a San Agustín, aunque sea para aprender a hablar, porque realmente es lindo cuando él habla, ¿no?
Las lágrimas son la sangre del alma. Y las lágrimas suelen exteriorizar lo que el hombre lleva por dentro. A veces puede ser sufrimiento, puede ser tristeza, también puede ser emoción, incluso alegría, ¿no? O sea que la sangre está expresando también sentimientos negativos y positivos, aquí en esta explicación de San Agustín. También hay un refrán que dice: el odio se lleva por dentro al igual que la sangre. Son los odios escondidos, igual que la sangre. O sea que también la sangre, además de todo esto, puede simbolizar una hermandad, porque somos hermanos de la misma sangre. Y eso pesa mucho. En la vida de una persona pesa mucho eso de, tú eres de mi sangre, ¿no? Entonces se habla también de pactos de sangre en algunas culturas, que significa una pequeña incisión mía con una incisión tuya y se juntan esas sangres. Bueno, pues eso es algo como la sangre, tiene tanta validez como eso, ¿no? Otro refrán también dice por ahí: el verdadero amigo es como la sangre, acude a la herida sin ser llamado. Este es muy bonito, este refrán, y poco conocido. Pero vale la pena que lo metamos en nuestra cabecita tan chiquita, pero que puede acoger tantas cosas bellas. El verdadero amigo es como la sangre, acude a la herida sin ser llamado. Bueno, pero además de todas estas cositas que tiene la sangre, que ya vemos que es muy rica en muchos matices, ¿no? El aspecto fundamental al que queremos llegar sobre todo es que la sangre, que puede ser signo de violencias, ha corrido mucha sangre, como signo de vida, es sagrada, es sagrada. Lejos de lo que dicen algunas sectas cuando nos hacemos donantes de sangre. Estamos entendiendo el espíritu de la Sagrada Escritura nosotros en el sentido correcto. Es transmitir mi vida, es compartir mi interior, es compartir el don que Dios me ha dado. Y como diría un amigo que yo tengo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No le cuentes nuestro secreto a nadie, no se lo cuentes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. Santa María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Gracias, Madre.